Newton más movimiento circular. Espérate, no te vas a cruzar ahí. El problema de hoy dice así. Un juego en un parque de diversiones se compone de una plataforma circular giratoria de 8 metros de diámetro, desde la cual se suspenden asientos de 10 kilogramos, aquí está el asiento de 10 kilogramos, en el extremo de cadenas de 2.5 metros sin masa. Aquí están las cadenas cuya longitud es 2.5 metros. Y la masa de las cadenas es pequeña comparada con la masa del asiento y la masa del niño seguramente. Cuando el sistema gira, las cadenas forman un ángulo θ de 28 grados, es este de acá, con respecto de la vertical. Inciso A, ¿cuál es la rapidez de cada asiento? Inciso B, dibuje un diagrama de cuerpo libre de un niño de 40 kilogramos que viaja en uno de los asientos y encuentra la tensión en la cadena. La tensión en la cadena tiene que ver con la masa que está suspendida de la cadena, y eso incluye no solo al niño, incluye también al asiento. Entonces, vamos a ver cómo diseñamos una estrategia para atender este problema. Acá tenemos una estrategia que más que todo es una serie de pasos que nos van a llevar a hacer lo que nos pide el enunciado del problema. Ya visualizamos cómo se comporta el sistema en un juego guatemalteco. El sistema físico de interés va a ser CIA más niño y vamos a necesitar, por la naturaleza del problema, simplificar su geometría para poder extraer la información del problema. Necesitaremos calcular el radio de giro de la CIA, del niño en la CIA. Haremos diagrama de cuerpo libre del sistema. Tendremos que elegir un sistema coordenado y definir una convención de signos para nuestros vectores de fuerza. Plantearemos las ecuaciones de la segunda ley de Newton para cada eje y con las ecuaciones y un poco de álgebra vamos a calcular lo que nos piden, que es la rapidez tangencial de la CIA más el niño y la tensión en el cable. Esa es nuestra estrategia. Del dibujo podemos identificar que el radio de giro de la CIA con el niño, que es la distancia perpendicular al eje de giro del sistema, no es más que R más D minúscula. ¿Quién es R? R es la mitad del diámetro de la plataforma y D minúscula no es más que L por seno del ángulo. De manera tal que el radio de giro nos queda 4 metros más 2.5 metros por seno de 28 grados y la suma de estos dos es 5.17 metros, que es el radio de giro del sistema CIA más niño, que es esto que está aquí. Construyamos ahora el diagrama de cuerpo libre del sistema CIA más niño. La masa M, que es el conjunto de la masa de la CIA con el niño, interactúa significativamente con la Tierra vía la fuerza de la Tierra sobre la masa M, que es el peso del sistema. E interactúa con el cable vía la fuerza del cable sobre la masa M, que es la tensión en el cable. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de nuestro sistema es el peso del sistema, mg, y tenemos acá a la tensión del cable. Muy bien, entonces ya con eso, ahora podemos hacer el siguiente paso, que es elegir un sistema de ejes que nos permita a nosotros analizar estas fuerzas de manera conveniente. Quiero notar en el dibujo que la trayectoria del sistema es una trayectoria circular, es decir, es algo como esto. Vamos a pintarla de otro color. Es algo como esto.
con el centro de la trayectoria acá. Eso quiere decir que la aceleración centrípeta es en dirección radial y a nosotros nos conviene establecer un sistema de coordenadas cuyos ejes, uno de ellos, coincida con la dirección de la aceleración. Entonces, la dirección de la aceleración es radial, de forma tal que yo voy a elegir que uno de mis ejes, al que voy a llamar eje radial hacia adentro, sea este, y el otro eje mutuamente perpendicular esté acá. La perspectiva para hacer ese diagrama de cuerpo libre es conveniente ahí, puesto que yo tengo que descomponer la tensión. Y la tensión puede verse con sus componentes fácilmente desde esta perspectiva. Entonces tengo esta componente de la tensión, que es la tensión radial, y tengo la componente de la tensión en el eje vertical, que es esta que está acá. Vamos a llamarle T en Y. De forma tal que nosotros tenemos lo siguiente. Newton 2 para este sistema nos dice que la suma de fuerzas radiales es masa por aceleración centrípeta. Masa del sistema por v cuadrado sobre r, el radio de giro, y la fuerza que hace las veces de fuerza centrípeta es T por seno del ángulo. Hay que notar que la fuerza centrípeta no aparece en el diagrama de cuerpo libre, sino que aparece la fuerza que le da origen, que es T seno del ángulo. Entonces tengo una primera ecuación, esta es mi ecuación número 1, para trabajar. Y ahora tengo sumatoria de fuerzas verticales igual a masa por aceleración vertical, que es igual a 0 porque no hay movimiento en el eje vertical. Es decir, todo el movimiento del niño con la silla se hace en un plano. Y esto es igual a la tensión en Y, que es T coseno del ángulo, menos mg. A esta ecuación que está acá, voy a llamarle la ecuación número 2. ¿Qué convención de signos usé acá? La convención de signos que empleé fue eje radial positivo hacia adentro y eje vertical positivo hacia arriba. Bien, despejemos la tensión de la ecuación 2. Entonces tenemos que T es igual al peso dividido el coseno del ángulo. Vamos a resolver primero el inciso A, que nos piden la rapidez. Entonces, después vamos a poder calcular la tensión. Ahorita vamos a sustituir la tensión en la ecuación 1. Entonces tenemos masa por rapidez al cuadrado sobre el radio de giro es igual a la tensión por seno del ángulo, pero la tensión es mg partido coseno del ángulo multiplicado por seno del ángulo. Estos dos juntos, seno partido coseno, es tangente del ángulo. Entonces me queda que la masa por la rapidez al cuadrado sobre el radio de giro es igual a masa por gravedad por tangente del ángulo. Como pueden darse cuenta, la masa no interviene en la rapidez. Y entonces tenemos que la rapidez es igual a R por G por la tangente del ángulo a la 1/2. Sustituyendo valores para nuestro inciso A, tenemos que la rapidez es R, que es 5.17 metros, multiplicado por G, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por tangente de 28 grados. Y esto nos da que la rapidez es 5.19 metros por segundo. Esa es la respuesta al inciso A.
Ahora veamos qué sucede con el inciso B. Pues el inciso B es muy sencillo, porque el inciso B solamente tenemos que calcular T igual a masa por gravedad dividido coseno del ángulo, lo cual nos da que T es igual a 50 kilogramos, porque es CIA más niño, por 9.8 metros por segundo cuadrado, dividido entre coseno de 28 grados, y el resultado de esto es aproximadamente 555 newtons. Acá está.